¿Alguna vez hemos pensado si una simple evaluación podría ser la herramienta más poderosa para el aprendizaje? Pues este análisis nos dice que sí, es totalmente posible. Y no solo eso, nos va a mostrar un método súper claro y de verdad transformador para lograrlo. Miren, todo arranca con un cambio de chip, uno fundamental. Hay que dejar de ver la evaluación como la meta, como el final del camino. No. Pensemos en ella más bien como una pieza clave, como el motor del aprendizaje. Y les aseguro, verla de esta manera lo cambia absolutamente todo. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con esto de evaluación formativa transformacional? Suena un poco técnico, pero la idea es simple. Imaginemos un ciclo que no para. Observar, dialogar, analizar una y otra vez. Aquí la meta, de verdad, no es poner una nota. El objetivo es llegar a entender al estudiante a un nivel tan profundo que podamos guiarlo de verdad. Y de paso, transformar nuestra propia manera de enseñar. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué la evaluación es, en sí misma, una actividad de aprendizaje. Luego, nos metemos de lleno en el método, paso a paso, observar, dialogar, analizar y retroalimentar. Y al final, vamos a ver cómo todas estas piezas se unen para formar un círculo que de verdad transforma. Pero a ver, antes de saltar a lo práctico hay que poner una base, una que es fundamental. Para redefinir para qué evaluamos hace falta un compromiso casi ético, diría yo. Se trata de usar nuestra autonomía como docentes para que el aprendizaje real, el del estudiante, esté siempre en el centro de todo lo que hacemos. Y aquí lo tenemos, este es el corazón del método, un ciclo que no para de 4 pasos. Primero, observar para conocer de verdad. Luego, dialogar para entender qué mueve a esa persona, cuál es su mundo. Después, analizar lo que hace, pero a fondo. Y por último, retroalimentar para ser una guía en su camino. Ahora sí, vamos a ver cada uno con lupa. Muy bien, arrancamos con el paso número 1, la observación. Y ojo, esto no es cualquier cosa, ¿eh? Es la base, la piedra angular de todo el proceso. Y para que esta observación sea realmente efectiva, tenemos una herramienta clave, el famoso diario del docente. Aquí está el truco, la clave de todo. No estamos hablando de una mirada casual, de reojo, no. El gran salto es pasar de esa observación del día a día a una que sea sistemática, con un propósito claro. Es como si nos pusiéramos la bata de investigador dentro de nuestra propia aula. La idea es comprender los fenómenos, no solo verlos pasar de largo. Y claro, este diario es el que le da estructura a esa mirada de investigador. ¿Qué tiene? Bueno, primero, lugar y fecha, para llevar un orden, para ser sistemáticos. Luego, una descripción bien detallada de los hechos, casi como si fuéramos cronistas de lo que pasa en el aula. Y después, viene la parte más jugosa. La más crucial, las reflexiones. Ahí es donde nuestro juicio profesional entra a analizar y valorar todo eso que vimos. Ojo con estas preguntas, porque son el verdadero motor. Son las que convierten esa observación en acción pura. Porque al final, la meta no es solo apuntar lo que pasó, es analizar. ¿Qué cosas salieron bien? ¿Dónde aparecieron las dificultades? Y la pregunta del millón, la más importante. A partir de todo esto, ¿cómo puedo yo mejorar mi propia práctica? Perfecto, ya observamos, ahora vamos al segundo paso, el diálogo. Porque no alcanza solo con mirar, ¿verdad? Necesitamos conversar, meternos en su mundo para descubrir qué es lo que de verdad le importa, qué es lo que tiene sentido para esa persona. A esto, el método le pone un nombre muy interesante, su horizonte de sentido. Y aquí la diferencia es abismal. Es crucial entender esto. Por un lado, está el diálogo pedagógico, que es una relación de igual a igual, una relación ética que lo que busca es construir comprensión, fomentar la autonomía. Y por el otro lado tenemos el diálogo autoritario. Eso es pura relación de poder, es unilateral, busca imponer y que le obedezcan. Nuestro objetivo siempre es construir, jamás imponer. Claro, el análisis de este diálogo se pone más sutil, más fino. No nos podemos quedar solo con las palabras, con lo que se dice en la superficie. A veces el lenguaje es tramposo, oculta tanto como revela. La verdadera clave es aprender a interpretar no solo lo dicho, sino también lo no dicho. Todo dentro de su contexto, claro, para poder captar el mensaje completo. Ok, ya tenemos las herramientas de la observación y el diálogo. Con eso en mano, llegamos al tercer paso, el análisis. Pero cuidado, no es un análisis superficial de «está bien, está mal». No, se trata de un enfoque que llaman multireferencial. ¿Qué significa eso? Que vamos a mirar el panorama completo,
tomando en cuenta todos los factores que influyeron en ese trabajo. Entonces, ¿qué analizamos? Bueno, por un lado están los productos de aprendizaje que podemos tocar, los concretos. Esa es la evidencia material. Los escritos, las maquetas, los dibujos, son, digamos, las pruebas tangibles de que hubo un proceso de aprendizaje. Pero el aprendizaje no vive solo en el papel, ¿cierto? También se manifiesta en cosas que no podemos guardar en una carpeta, en lo intangible. Pensemos en cómo alguien participa en clase, cómo argumenta una idea, incluso en sus gestos. Todo eso es evidencia súper valiosa que también tenemos que aprender a leer y analizar. Y aquí llegamos al mero corazón del análisis multireferencial. Para entender de verdad el porqué de un trabajo, no alcanza con compararlo con el currículo y ya. Necesitamos una visión de 360 grados. Hay que considerar su entorno familiar, el contexto social y político, su propia historia de vida. Solo cuando juntamos todas esas piezas, el juicio que formamos es realmente justo y completo. Todo esto nos lleva, lógicamente, al cuarto y último paso. El que cierra el círculo, la retroalimentación. Pero la palabra clave acá no es comentario o corrección, es andamiaje. Pensemos en eso. Un andamio es una estructura de apoyo, una ayuda temporal que le damos a la persona para que pueda seguir construyendo, pero por sí misma. Y este andamiaje pedagógico no puede ser genérico, no es un copiar y pegar, es una intervención hecha a la medida. Su único objetivo es ayudar a cerrar esa brecha entre donde está el estudiante ahora mismo y a dónde necesita llegar. Y la condición para que funcione es que conecte con su mundo, que sea relevante y tenga sentido para esa persona en particular. Entonces, ¿cómo reconocemos una retroalimentación que es de verdad poderosa? Es fácil, porque responde a 3 preguntas clave. Le dice al estudiante: 1. ¿Dónde estás ahora? 2. ¿Qué tienes que hacer a continuación? Y 3. ¿Por qué es importante que lo hagas? En resumen, claridad, dirección y propósito. Nada más y nada menos. Bueno, y cuando finalmente unimos estos 4 pasos, el observar, el dialogar, el analizar y el retroalimentar con andamiaje, es cuando cerramos el círculo. ¿Y el resultado? El resultado es una evaluación de verdad integral. Y su impacto, créanme, va muchísimo, pero muchísimo más allá de una simple calificación en un papel. Porque al final del día, el objetivo de todo este proceso es algo mucho más grande, más profundo. Se trata de potenciar las capacidades de cada persona, de ayudar a construir un pensamiento que sea verdaderamente crítico. Y en última instancia, se trata de generar ámbitos de libertad. Sí, de libertad, dentro del aula. Y este recorrido nos deja con una pregunta. Pero no una pregunta teórica, sino una para la acción. Si quisiéramos iniciar este camino, todo empieza con ese primer paso. Así que la pregunta es, ¿cuál es ese primer detalle, ese aspecto bien concreto que se podría empezar a observar mañana mismo en el aula para poner en marcha esta transformación? Piénsenlo, porque en esa pequeña respuesta puede estar el comienzo de todo.